pero la Cancillería, encabezada por Álvaro Leiva, podría ganar la demanda por 117.000 millones de pesos. El presidente Gustavo Petro ha dicho, pasan unas cosas muy casuales que hoy se han venido a documentar. Denunció que en manos de este señor era parte del equipo jurídico de Carlos Matos y quien estuvo en la cárcel, el señor Alex Bernot, dice que él no se reunió con... Don Daniel, buenos días, bendiciones. Buenos días, qué gusto verla. ¿Cómo está usted? ¿Desde dónde se comunica? Desde Virginia, sí señor. Ya nos Desde habíamos... Virginia. Sí, señora, lo recuerdo perfectamente. ¿Está haciendo frío en Virginia? Amanecimos hoy como -5 bajo cero, Oh, señor, sino que yo recién acabo de dejar a mi nena en el colegio, entonces llega uno a todavía. la casa con frío, pero ya se puede abrigar. Exactamente, sí señor. Pues Daniel, para saludarlo y mi pregunta principalmente es, ¿qué va a pasar o qué se puede hacer con respecto a lo que está pasando con el canciller? Se pueden tomar medidas, no sé, de destituirlo, investigarlo, pero pues lo que veo es que prácticamente... Ay, se cayó la comunicación con doña Luz. No, pues digamos, hoy está en la Comisión Segunda del Senado que se ocupa de las relaciones exteriores del país, citado el canciller para que dé explicaciones sobre todo esto. Él ha anunciado que va a llevar documentos, videos, montones de cosas. Todo esto empieza a salir a la luz pública por doña Luz. Le decía que hoy está citado el señor canciller Álvaro Leiva en la Comisión Segunda, que es la que se encarga de las relaciones exteriores, y él ha anunciado que va a llevar documentos, videos, otras pruebas que digamos que hablan de su buen desempeño en lo que es la licitación para los pasaportes. ¿Qué es lo que pasó aquí? Tal como yo lo he visto. Venimos de una contratación con una empresa que lleva muchos años haciendo esto de los pasaportes. La Cancillería abrió una licitación que, a juicio de algunas personas interesadas, rompía la neutralidad tecnológica y hacía que casi que el único posible para ser elegido, para hacer esa contratación de los pasaportes, fuera el mismo contratista que lo ha tenido hasta ahora, Thomas Gregg & Sons. Esto hizo surgir mucha inconformidad, pero la Cancillería, encabezada por Álvaro Leiva, continuó con esa licitación. El presidente Gustavo Petro ha dicho repetidamente que se debía hacer una licitación que fuera más neutra y que permitiera la participación nacional e internacional de otros actores. Los pliegos de la Cancillería le dieron 1.000 puntos de 1.000 posibles a Thomas Gregg & Sons. Ya cuando estaban en eso, producto de los pliegos creados por la Cancillería, el canciller decide declarar desierta la licitación. Entonces, el licitante Thomas Gregg & Sons, que tiene aparentemente unos derechos porque ha obtenido esa precalificación, demanda al Estado. La directora de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado es llamada a conceptuar sobre eso. Y hay un comité de conciliación en la Cancillería. Y ella dice, como están las cosas, por los pliegos que hizo la Cancillería, el licitante podría ganar la demanda por 117.000 millones de pesos. Yo recomiendo buscar mecanismos alternativos. Y entonces el canciller busca a la señora directora de la oficina jurídica, la grita en dependencias de la Casa de Nariño, en la antesala de la oficina del secretario jurídico y en los corredores, diciendo que ella no defiende al presidente. El que no lo defendió fue él cuando no hizo los pliegos que correspondían. Pero entonces se ha vuelto esto para enfocar la culpa en esta señora, no en el contratista, no en la propia Cancillería. Y la Comisión de Conciliación de la Cancillería está compuesta por funcionarios del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores que votaron por buscar la conciliación. La próxima conciliación está citada para el viernes, para el 15 de diciembre, pasado mañana. De eso hay que estar muy atentos. Pero además,
pasan unas cosas muy casuales que hoy se han venido a documentar. El presidente de ese comité de conciliación de la Cancillería es el director de la Oficina Jurídica de Asuntos Internacionales de la Cancillería, el señor Juan Carlos Lozada. Y resulta que el señor Juan Carlos Lozada, primero, no es un experto ni en derecho contractual ni en derecho internacional, es un penalista. Salió de la JEP en medio de cuestionamientos porque quien era su jefe, el magistrado Alejandro Ramelli, denunció que en manos de este señor se había refundido un expediente sobre falsos positivos. El señor, para defenderse de esa investigación disciplinaria, nombra como abogado a Germán Calderón España, que a su vez es el abogado que él lleva a la Cancillería al lío de los pasaportes. Nada tiene que ver con contratación administrativa. Pero además, hoy vinimos a saber que el señor Juan Carlos Lozada, cuando era fiscal, absolvió a Álvaro Leiva en un delito, en un proceso por el delito de injuria y calumnia. Pero además que es amigo del hijo del canciller Jorge Leiva, quien fue quien lo nombró, y que además participó en uno de los muchos pleitos que compusieron el caso Hyundai, en donde otro de los mencionados por Marta Lucía Zamora, directora de la Oficina Jurídica del Estado, como protagonista de reuniones en París, en la que estuvieron el hijo del canciller Jorge Leiva y Juan Carlos Lozada, es el señor Alex Bernot, quien era parte del equipo jurídico de Carlos Matos y quien estuvo en la cárcel como presunto responsable de el intento de sobornar a un testigo para favorecer a Matos. Por esa razón fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Pero como había sido absuelto en primera instancia, está buscando un recurso de doble conformidad. El señor Bernot es ciudadano francés, además de colombiano. Y el gobierno del presidente Petro quería nombrar a su esposa, porque no lo podía nombrar a él en semejante lío judicial, embajadora en Francia. Le mandaron la petición de beneplácito al gobierno francés desde muy recién empezado el gobierno de Petro. Y el gobierno francés, la Cancillería francesa, que se llama en términos coloquiales el Palacio de Dorsay, nunca contestó, que es una forma de decir no la acepto. Como no la pudieron hacer antes, hasta antes de este gobierno, la representación de Colombia ante la UNESCO la venía ejerciendo la embajada en Francia. Pero entonces lo separaron para crear una segunda embajada. La embajada ante la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y nombraron a la señora Guillem, que se escribe con M, no con N, para evitar que la gente haga relaciones de parentesco que no existen. La señora Guillem fue nombrada embajadora. El señor Alex Bernot dice que él no se reunió con Juan Carlos Lozada y que escasamente lo vio cuando fue a recoger a su esposa a una reunión que tenía con él. Resulta que el señor Lozada en el comunicado dice que él viajó a Francia a hablar con el gobierno francés sobre la modernización del tratado de extradición entre Colombia y Francia. La pregunta obvia es, ¿qué tiene que ver la embajadora en la UNESCO con el tratado de extradición entre Colombia y Francia? Pues todas esas cosas son las que hay que contestar y me imagino que como siempre se contestarán con evasivas o no se contestarán o se contestarán criminalizando al que se atreve a denunciar este tipo de cosas. Denunciar, así es. Ojalá y Dios quiera que todo se aclare, ¿verdad? Por el bien Ojalá así sea. de nosotros los colombianos, Sí, por el bien de nosotros y también por la claridad que el gobierno debe hacer ante los ciudadanos por este tipo de acciones. los que creímos y votamos, ¿no? Sí, señora. No, Pensamos, estábamos votando. La verdad, don Daniel, le confieso que en estas votaciones presidenciales mm, hubo muchas dudas para elegir a nuestro presidente, pero tuvimos que colocar como una balanza, ¿verdad? sí, Y señora. todos llegamos como a la misma, coincidimos, votamos por el menos malo.
o por el menos más malo de lo que había. Es bien, lamentablemente así se presentaron estas elecciones, ¿no? Don Daniel, yo sé, no le quiero quitar su tiempo, quisiera hacer comentario de algo que sucedió. Mi papito tiene 83 años, él vive en Villavicencio, Meta, Colombia, y este fin de semana presentó un dolor abdominal. Eh, Lamentablemente, pues otra vez somos víctimas los colombianos del sistema de salud, pero son pequeñeces que uno eh, que deben de ser más vigiladas y de verdad que necesitamos esa reforma de la salud. No sé, yo sé que hay mucha controversia y todo, pero un domingo a las 8 de la noche en una clínica no hay una persona especializada que haga un sonograma. Sí, Una es- persona con un dolor abdominal que empieza en horas de la mañana es llevado de emergencias porque de 83 años ya no se aguanta su dolor, le dan, no sé, medicamentos para calmarle su dolor, lo mandan a casa y le dicen regrese mañana a las 7 de la mañana que está el especialista en hacer el sonograma. Y efectivamente era la bilis, gallbladder stones, que eso es peligrosísimo. Desafortunadamente, por, pues claro, ese transcurso de él, su dolor, se le revienta la vesícula. Ay, Dios. Sí, señor. Bueno, y son cosas que la verdad no quiero terminar de contarle, don Daniel, pero es muy triste, ¿no? Que esos pequeños detalles, como una clínica. Doña Luz se fue un momento. No estoy oyendo a Doña Luz. Bueno, pues ella nos contaba la terrible experiencia de su papá. Perdimos el audio con doña Luz, don Daniel. Nos contaba la terrible experiencia de su papá, que no fue, no pudo acceder un examen que habría podido evitar que su situación de salud se complicara. Desde luego, esto puede pasar en cualquier sistema de salud, pero sí es necesario que se analice con profundidad la reforma de la salud y que se piense en el paciente prioritariamente, que no se piense primero en favorecer a los intermediarios financieros, sino que se piense que la cobertura del sistema de salud debe crecer y la calidad del sistema de salud debe ser mejor. Desde luego, Colombia es un país pobre y tiene que convivir con la realidad de los aportes reales que se hacen al sistema de salud, pero la salud puede mejorar si el dinero se invierte en la salud de los pacientes más que en el crecimiento de intermediarios financieros. Muchas gracias a doña Luz. La mejor suerte con la salud de su señor padre. Ojalá todo se solucione. Gracias, Aquí está. Sí, señora. gracias. Eh, Muchas gracias a usted y ojalá todo salga bien, doña Luz. Es estremecedor lo que usted cuenta, que hemos por no recibir a tiempo la atención de un examen se tenga que complicar la salud de una persona de esta manera. Señor, y con 83 años, gracias a Dios, tuvimos suerte que mi padre ha sido un hombre muy fuerte, de muy buena salud. Eso dijo el doctor. Su organismo respondió muy bien a cuando explota la vesícula. Sus mismos órganos encapsularon la bilis y pues no hubo, sí tuvo inicios de necrosió, algo de tejido, le hicieron su cirugía, fue llevado a UCI, estuvo 12 horas que fueron cruciales para saber si se podía su organismo reaccionar y poderse salvar. No sé ni cómo tengo la fortaleza para poderle contar todo esto que hemos pasado, pero han sido noches de horror desde el domingo en la noche. Y ya, Dios gracias, ayer en la tarde, en las horas de la noche, lo sacaron de UCI a piso, a un cuarto normal, porque su organismo respondió muy bien al tratamiento de todo lo que le están haciendo y pues esperamos en Dios que siga bien. Pero sí, lamentablemente, don Daniel escuchaba sus palabras, sí, somos un país pobre, pero necesitamos
ver esos detalles que por un examen una vida se puede perder y que no es solamente una vida, que así son todos los servicios que reciben los colombianos. Y lamentablemente es tan triste que a veces uno dice, no, pues paguemos el examen, pero llega uno y no sé si usted ha escuchado que si usted pague sus exámenes, pague otra clase de tratamientos, ya si usted llega a su seguro no se hacen cargo de eso, entonces pierde el dinero porque tiene que volverse a hacer lo mismo, no le valen a uno, digamos, los resultados de otro laboratorio, en fin. Bueno, no, Terrible, terrible. solo Eh, para eso. Muchas gracias por su espacio nuevamente. Bendiciones y Doña Luz, me amén. alegra mucho que su señor padre se esté recuperando. Ojalá que todo salga bien. Le deseo unas felices fiestas, que este regalo de recuperar la salud de su papá se multiplique y que el año entrante le traiga muchas cosas buenas. Amén, que así sea, don Daniel. Igual para usted y toda su familia. Bendiciones para Raquel. Que se Muchas gracias, doña Luz. Cuídese mucho.